¿Qué tal? El domingo es el día de San José, el día que se celebra el Día del Padre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difundido esta tarde un vídeo, homenaje, precioso, justo y necesario, dedicado a los padres. Va por ellos, decía Ayuso. Se lo vamos a ofrecer en la antorcha. El vídeo llega en plena ofensiva del gobierno contra los hombres, con la habitual demagogia insultante y cargada de odio de Rodríguez Pam, de Irene Montero, etcétera, etcétera, hasta el punto de llamarnos violadores. El lunes nos preguntábamos aquí en la antorcha si la campaña constante contra los hombres y llamarnos violadores no es un delito de odio hacia el 49% de la población española, hacia más de 23 millones de personas. No parece que el fiscal general o el ministro Marlaska estén por la labor de denunciar a estas fanáticas enloquecidas que han sustituido su fracasada lucha de clases por ese negociazo de la lucha de sexos de la que viven ellas a todo tren y tantas personas, abogados o tertulianos, a razón de varios miles de euros por charla o tertulia, echando pestes de nosotros. En Telemadrid, sin ir más lejos, la televisión pública madrileña que pagamos todos, escuchamos hace poco a una tertuliana decir con total naturalidad que los hombres acostumbramos a maltratar a las mujeres. Repito, los hombres acostumbran, dijo, a matar a las mujeres. En Telemadrid, televisión pública, y nadie dijo ni dijo nada. El caso es que el vídeo de Ayuso, que ahora van a ver, llega después del que anoche les mostrábamos en la antorcha, y que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. El de un padre de Jerez que ha recibido un audio de la profesora de sus hijos en un colegio público andaluz, donde gobierna el PP de Juanma Moreno, dándole indicaciones para celebrar en vez del Día del Padre, atención, el Día de las Personas Especiales, para que ningún niño, dice, se sienta discriminado por si tienes dos padres o dos madres. Este señor, claro, pregunta que por qué no hacen eso pues con el Día de la Madre o con el 8M, el Día de la Mujer, o con cualquier otro día de los muchos que hay en el calendario. No se pierdan, por cierto, la indignación del jerezano Bertín Osborne, que recomienda a este señor sacar inmediatamente, dice, a sus hijos de ese colegio. El problema es que ese señor tiene derecho a llevarlos a un colegio público y quizá no pueda permitirse un colegio privado. El asunto es que Juanma Moreno y su consejera de Educación no permitan desvaríos en la educación pública andaluza con eso de hacerse los moderados, que un día de tanto ser moderado pues no van a saber realmente dónde están, como Borja Semper, que cuando salió el caso del Tito Berni le preguntaron, pues casi pidió perdón como político, dijo, desde Génova, en vez de ir a Degüello con el PSOE. El nivel de disparate y de locura al que ha llegado este país con el gobierno de Pedro Sánchez es indescriptible, esa es la realidad. Ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido llegar a estos dislates que, medio en broma, medio en serio, no olvidemos, van calando cada vez más, sobre todo entre los jóvenes. Es decir, en el futuro de una sociedad cada vez probablemente más aborregada, inculta, y eso es responsabilidad nuestra profundamente desinformada también. Distracciones del poder 4.0 en este siglo XXI, que ya predijo casi Orwell en 1984. Nada diferente del fútbol y toros de Franco que la izquierda rancia de nuestro país criticaba. La nada, la vaciedad más absoluta de gente inculta e iletrada ha llegado a los altísimos estamentos del poder. Manejan millones y millones de euros sin saber sumar casi y con dificultad para comprender textos o redactando leyes con faltas de ortografía. Nos tratan de imponer, en un ejercicio de ingeniería social de libro, su modelo de sociedad nacido de laboratorios sectarios e ideológicos, y si me permite la expresión, de pajas mentales en asambleas populares y universitarias. Hoy les propongo en la antorcha este ejercicio, al margen de que estén de acuerdo o no con la moción de censura de Vox. Cojan la rueda de prensa entera de Santiago Abascal y de Ramón Tamames, escuchen al profesor Tamames y disfruten de su templanza, experiencia, saber y cultura, al margen del favorazo que Vox le hace a Pedro Sánchez. Y luego pónganse, por ejemplo, el vídeo que hoy ha lanzado en Instagram Rita Maestre, en plan adolescente estrella aspirante a influencer, junto a ese conjunto vacío político llamado Mónica García, la del ático de lujo en retiro y propiedad abandonada en Cercedilla, que disfruta del bono térmico para personas vulnerables en su casa, pero pide la dimisión de Enrique Osorio. Escuchen a Tamames y luego vean a Rita y a Errejón, tan jóvenes y ya y vendidos al sueldo oficial. Si no se les cae el alma a los pies al hacer la comparación, es que estamos perdidos. Bienvenidos a la antorcha. Oye, la antorcha con Alberto Sotillos. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto. ¿Cómo estamos? Y con Fran Carrillo. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
Bueno, antes que nada, lo primero de todo, la moción de censura, ya hemos visto por fin, después de tantas idas y venidas, al candidato y al que muchos votantes de Vox piensan debería ser el candidato, es decir, el señor Tamames y el señor Abascal. Hemos hablado de aquí mucho durante estos días, como podéis imaginar, de la propia moción de censura. Ahora os preguntaré algunas cosas, pero veamos un poco lo que ha sido el resumen de lo que hablaba, de lo que decía el propio Santiago Abascal y Ramón Tamames hoy en el Congreso de los Diputados. Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox, porque coincidimos en lo esencial políticamente, es decir, la defensa de la unidad de España, artículo 2, sobre todo de la Constitución, defensa de la monarquía parlamentaria, que tiene la importancia, además, que mucha gente no se da cuenta, de que sin un rey seguramente España sería mucho más difícil, que la monarquía en España une a pueblos muy diversos, con aspiraciones muy distintas, y que ese pegamento de la zarzuela, por así decirlo, es importante. También creemos que se ha certificado durante estos días que esta moción de censura molesta al gobierno y parece que desgraciadamente, por todo lo que ustedes han publicado, molesta también al principal partido de la oposición, habida cuenta de que ha declarado que quieren pactar entre ellos. Pues comprendemos esa molestia. Estaría bien que lo aclaren y que se lo digan también a todos los españoles a los que les piden su confianza. Pero, desde luego, lo que ha quedado certificado estos días es la extraordinaria valentía del profesor Tamames, que ha aceptado un reto patriótico como este, en un contexto nacional, en un contexto político y mediático de gigantesca expectativa, de gigantesco interés, cuando no de acoso mediático. Supongo que aquí hasta podremos utilizar palabras distintas, no sé si para su sorpresa o no, en un contexto en el que cada palabra pronunciada por el candidato ha sido escrutada y analizada con un juicio severísimo como no se conoce en otras circunstancias. Que es una muestra de valentía del grupo parlamentario que me propone, que muchos otros quizá hayan pensado y no se atrevieron a hacer nunca. ¿Y qué voy a defender? Pues ustedes lo verán el día de la apertura de la moción. Naturalmente soy un hijo de la Constitución española y no solo de la de 1978, de la de 1812. Fran, tu opinión sobre la moción de censura ya la conocemos. Alberto, la tuya, esto de Vox hace un favorazo al gobierno, un gobierno que está acorralado, dándole balón de oxígeno, ¿es así para ti o no? ¿O la ves útil o la ves...? A mí me parece bien que la propongan. Creo que tiene una clave, que es que el único que puede ganarla es Tamames y el único que la puede perder es Vox. Es decir, si sale muy bien, lo mejor que le puede salir a Vox es que la gente diga, ¡ay, qué bueno es Tamames! Ese es el mejor escenario para Vox. Y el más probable es que efectivamente sea realmente inútil. Y no sé si es tanto un balón de oxígeno, pero desde luego el Partido Socialista y el Gobierno no están nada preocupados con esta moción de censura. Es decir, evidentemente dará unos datos el profesor Tamames que serán casi incuestionables, pero estamos en una situación política en que los datos son absolutamente irrelevantes, por lo tanto puede tener razón y le puede pasar como a Anguita, que es quieranme menos y votenme más. Pues efectivamente, pues le diremos, tiene usted razón, señor, pero es que ahora mismo pues no dan los votos. Vox está, digamos, según entiendo yo, en una última semana de gloria, es decir, este es el último fuego artificial que pueden hacer antes de pasar al ostracismo político, entre comillas, quiero decir mediático, porque a partir de ahora ya será mucho Partido Popular, que es donde tienen los intereses puestos la mayoría de, bueno, iba a decir medios de comunicación y muchos intereses varios. Como ha dicho Abascal, de aquí se pueden decir cosas, pues yo me meto a eso. Ese es uno de los objetivos, un poco el tener el foco político y no perderlo. Y luego te pregunto, Alberto, por la otra parte también, porque claro, el gobierno se ha tomado muy en serio, dice, ¿no? Después de decir todo lo que le han dicho al señor Abascal, a Vox, al PP, todos los miércoles y en todas las sesiones, ¿no? Pero se ha tomado muy en serio y tal, y están como locos todos por salir a hablar, peleándose y pidiéndole a Sánchez que quieren salir todos a hablar. Claro, ¿será que lo ven bien salir a hablar? ¿Que les viene bien? Hombre, por supuesto. En el fondo es enfrentarse a Vox. Es verdad que
el discurso que va a presentar Tamames pues tiene que ser respetado. Yo creo que el único error que puede cometer el gobierno y Sánchez es no respetarlo, porque seguramente sea muy respetable. Dicho esto, les encantará debatir, porque es una forma de poder salir a la palestra. Estos no son solo fuegos artificiales para Vox. Vamos a estar todo viéndolo, porque para bien y para mal es una moción de censura diferente. Algunos dicen que es la primera moción de censura que en vez de ser contra un presidente es una moción de censura a favor del presidente. Bueno, todas esas cosas hay que valorarlas. Va a haber atención y va a haber interés. Lógico que todos los ministerios, además, en periodo electoral, quieran salir a reducir por aquello del que no sale en la moción de censura, luego no sale la foto. Escucha a Feijóo y a ver qué te parece, porque Feijóo viene a decir, esto fue un impulso, han tardado 2 meses, han tenido que encontrar un candidato, el señor Abascal, no sé, lo que hemos hablado todas estas semanas, que tú sabes, aquí en la Antorcha, el señor Abascal no se presenta, han presentado a Tamames, y al final, dice, según Feijóo, probablemente Vox es el primer arrepentido, pero tienen que seguir para adelante. Mire, yo creo que hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura, que es el Partido Socialista, y su coalición de gobierno, que está rota y que necesita volver a soldarse, y esto es una oportunidad para aparentar unidad frente a esta aparente moción de censura que plantea Vox. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox. Mire, nosotros no le vamos a dar una victoria en el Congreso al Partido Socialista, porque lo que queremos es derrotarle en las urnas. ¿Tú crees que, Frank, que Vox, en todo este periodo, con lo largo que ha sido, todo lo que ha pasado, y las entrevistas del señor Tamames y las diferencias, aunque han explicado ellos hoy cuál es el sentido de esa presentación dual, ¿no?, digamos, está arrepentido y no ha sabido cómo, o no ha querido echar atrás? Bueno, mi opinión sobre la moción, en un mes he escrito 2 artículos y se pueden ver diferencias en ambos. El de hoy, que se acaba de publicar hace unos minutos, lo he titulado Mojón de censura, porque está transcurriendo las semanas y cada vez veo menos útil la necesidad de plantearla. Motivos para censurar a este gobierno hay millones. Es el peor gobierno de la democracia española con mucho. Es un gobierno absolutamente autócrata, antiliberal y profundamente peligroso para el propio desarrollo democrático, aparte de tener en su composición a gente muy incompetente y muy poco ducha en los asuntos que gestionan. Pero claro, yo cuando he dicho estas semanas que la moción tendría sentido si tú exportas a Europa la imagen de un hemiciclo dividido, es decir, que la mitad del hemiciclo censure con su voto al presidente del gobierno y al conjunto de los ministros, es decir, a este dislate político que vivimos. Eso es una imagen absolutamente fortísima de cara a Europa. Cuando eso no va a suceder, tú las mociones de censura no solo las tienes que intentar ganar, porque eso de que sean constructivas o no, eso no lo decían nuestros profesores de Derecho Político, pero eso es una tontería. O sea, tienen que servir para que se vea la censura, la reprobación hacia una forma de hacer gobierno. Cuando eso ya no lo sucede, lo tienes que ganar alternativamente. ¿Dónde? Tienes que ganar, pues, como los partidos de fútbol. Lo tienes que ganar en las ruedas de prensa. Lo tienes que ganar en el relato callejero. Lo tienes que ganar en los titulares mediáticos. Lo tienes que ganar en el debate cotidiano. O sea, si tú no la vas a ganar de facto, que no la va a ganar en el momento en el que se produzca la votación, tienes que ganarla paralelamente en lo que es el relato social. Y si eso tampoco se está produciendo, porque incluso dentro de la propia sociología electoral del votante de Vox o de derecha o de centro derecha también hay dudas sobre la pertinencia de la misma, pues algo falla ahí. Si eso se le suma que el candidato elegido para ser presidente del gobierno en esa moción es una persona que ha confirmado su aprecio al presidente del gobierno, que es, digamos, una persona al cual se le tendría que tener poco aprecio en lo político y menos en lo personal, teniendo en cuenta la talla moral de ese personaje, pues no ayuda. Si además se conoce que mientras algunos nos oponíamos al golpe de Estado en Cataluña, el candidato elegido le decía al señor Artur Mas cómo aprovechar ese momento para reforzar la nación catalana a través del Estatut, si además de todo eso vemos que es un señor que dice que no está de acuerdo en casi nada con Vox porque solamente ahora le une esto,
bueno, pues eso es normal que se generen dudas, ¿no? Lo que han explicado entiendo... en esa moción, lo que han explicado en esa comparecencia es, de alguna forma, aquí está el espíritu de la transición. Quiero decir, yo decía Abascal, no tiene nada, no lo han dicho así, pero y el señor Tamames no tiene nada que ver conmigo, pero estamos en lo básico, esencial, aquel esfuerzo que han además destacado de la transición, de ponerse de acuerdo en lo esencial para avanzar, como algo absolutamente excepcional. Pero claro, Alberto, tú decías, lo peor que podría hacer el gobierno es burlarse, ¿no? O no tomarse en serio, etcétera, etcétera, porque hay una cosa que es la que os quiero plantear por avanzar, claro, y por contraste casi. Yo he escuchado he seguido entera la rueda de prensa y animo además a cualquiera que tenga un poco de curiosidad a que la vea. El nivel intelectual, cultural, de lucidez, de educación, de expresión del señor Tamames, probablemente ahora mismo en el Parlamento de 350 lo encuentras en uno o en dos, ¿no? ¿En eso estáis de acuerdo? Eso está fuera de toda duda y si hablamos de capacidad intelectual, bueno, tampoco hay que tener mucha capacidad intelectual. Con tener algunas lecturas superas la media del gobierno con mucho. Es decir, tampoco necesitas ser catedrático ya en economía. Con tener unas pocas lecturas ya estás por encima de la media del gobierno, de este gobierno, que dista mucho, por ejemplo, de la categoría política moral. Ni siquiera hace falta irse los primeros gobiernos de González. Es decir, la categoría política, moral, filosófica, intelectual, aunque estés en desacuerdo de esos ministros, era una. Yo creo que todo empieza a venir después de Aznar hacia abajo, hacia cuesta abajo, y hemos llegado al peor gobierno intelectual, político y moral. Yo me refería, pero fíjate que yo me refería no solo al gobierno, me refería a los 350, porque ves a la gente los miércoles también, que para decir, señor ministro, ¿qué opina usted? Lo tiene que leer, ¿no, Alberto? También. Así es bastante tétrico en la calidad, la preparación del discurso, todo lo que hemos visto desde hace años y lo venimos denunciando es penoso. No te digo que tenga que ser los diputados gente que salga prácticamente socrática, pero sí que nos gustaría mucho a los ciudadanos vernos, hombre, no digo representados tampoco, pero bueno, con cierta ilusión de ver los debates parlamentarios para aprender de ellos. Hubo una época en la que uno se pone, de hecho nos seguimos poniendo debates parlamentarios antiguos para aprender cosas. Ahora mismo, como te pongas un debate parlamentario para aprender algo, estás perdiendo el tiempo tan preciado de tu vida. Bueno, bueno, puedes aprender lo que no hacer. Hay grandes oradores o comunicadores parlamentarios. Sí. Lo que pasa es que estamos en un contexto social. Estarán muy ocultos. Sí los hay. No los he visto. Es verdad que estamos en una dinámica política histórica en la que cada legislatura es peor que la anterior en ese sentido, pero sí los hay. Lo que pasa es que estamos en un contexto en el cual, por el surgimiento de los nuevos canales de comunicación, de nuevas plataformas, nadie se atiene a los mítines o a las intervenciones parlamentarias como antaño. Ahora lo que gusta es el titular de 10 segundos, la reflexión de 30 y ese fragmento para viralizarse. Entonces, al final, hace los discursos precisamente para eso. Lo que tú dices me temo que está justificado por lo que decías antes. Es decir, el nivel es tan bajo que en cuanto uno dice cuatro cosas suena muy bien. Pero si comparamos los actuales grandes oradores, supuestos grandes oradores, recordemos que el último gran orador, reconocido así por muchos, era ni más ni menos que Mariano Rajoy, que era un gran orador y un gran parlamentario. Juntemos a un gran parlamentario y orador como Mariano Rajoy con cualquier otro parlamentario de hace unos años y veríamos al nivel en el que está el gran parlamentario y orador de más reciente. Por lo tanto, seguramente aún se ve a parlamentarios. Sí, aún se ve a parlamentarios que suben sin papeles, que tienen una estructura mental, que tienen una forma de expresarse, etcétera. Ahora, fíjate, yo os pregunto, claro, Rubalcaba, por ejemplo, era un magnífico. La propia Irene Montero para lo suyo, era una buena portavoz cuando era portavoz y era muy fácil decir estar en contra de todo. Yo os pregunto, esa degradación política, en tanto se produce una renovación generacional también en la política, ¿no? Y llegan al Parlamento nuevos actores políticos y nuevos partidos políticos, la nueva política que se dijo. ¿Es reflejo de una sociedad cada vez más inculta, probablemente, menos leída, peor desinformada? Pero es más bien lo que decía Fran, es de otros intereses y otras necesidades. Es decir, si la sociedad consume otro tipo de producto, pues el producto político cambia, lógicamente. Es lo que es. El Parlamento es fruto de lo que consumimos, porque al final es lo que vamos a votar y acabamos votando a políticos que han dicho esa frase tan espectacular que le ha dado el zasca en TikTok y ya se nos queda en la cabeza. Y, hombre, yo tengo que votar a este tío porque le metió un zasca.
Por lo tanto, nosotros estamos proyectando también lo que queremos ahí, es decir, es como las audiencias de televisión. No están ahí porque nos adoctrinen, están ahí porque nos gustan. Entonces, lógicamente, no es que tengamos lo que merecemos, sino que es fruto todo del producto en el que estamos. El asunto es que fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? En este asunto, ¿no? Bueno, a ver, sociológicamente somos nosotros antes que los productos. Exacto. Esto que dice Alberto es correcto, pero hay una retroalimentación ahí. Vamos a ver. El poder, por lo general, no quiere o no desea o no trabaja por una ciudadanía crítica, sino por todo lo contrario. Las sucesivas leyes de educación han articulado una generación de personas que no son las mejor preparadas de la historia. Eso es un mantra absolutamente falso. Estamos ante la generación que tiene más acceso a la información que nunca en la historia, pero no la mejor preparada, porque los informes no dicen eso. O la más titulada, te compro también eso. Pero los informes no dicen que sea la mejor preparada, porque no es así, porque los datos van en sentido contrario. Y lo que tenemos es una población, la mitad de un lado y la mitad de otro, que digan lo que digan y hagan lo que hagan los partidos políticos que han votado siempre por tradición, por costumbre o simplemente por descarte, seguirán siendo acríticos y seguirán votando, hagan lo que hagan y pase lo que pase. Cuando además tenemos a gobernantes que hacen leyes de educación que lo que hacen es multiplicar el efecto de esa poca crítica para que piensen menos, sepan cada vez menos, tengan menos conocimientos, no sepan ni siquiera lo que es un debate parlamentario, pues la coyuntura es siniestra. Y esto lo que está sucediendo es, claro, hay que empezar ya a pedir responsabilidades al ciudadano. Pero fijaos que debe tener responsabilidad también. Fíjate, Fran, que Alberto hablaba del producto, que es muy curioso el producto, pero claro, y hablabas de TikTok. Os voy a enseñar el vídeo de Rita Maestre que ha colgado en Instagram. Y me decís, yo sé que es incomparable, pero si entre escuchar al señor Tamames y ver esto, ¿qué os produciría más fiabilidad? No lo sé, intelectualmente. Manu, cuéntanos algo que no sepamos de Rita. Pues yo creo que la gente no sabe que Rita me pidió matrimonio por sorpresa cuando pasábamos delante de una wedding chapel en Las Vegas. Yo me quedé alucinado, la verdad. Y dije que sí, por supuesto. Íbamos con un grupo de amigos, se volvieron locos. El día siguiente allí fuimos a casarnos y luego ya en España repetimos aquí la boda legal. Últimamente le ha dado por tener un jardín espectacular en el balcón de su casa y se dedica a cotillear semillas en webs y a ver cómo pueden ser los mejores cuidados de sus bulbos. Me tiene fascinada, la verdad. Que camina a toda velocidad, que camina muy rápido y que tiene una inteligencia muy inquieta, que Rita es muy curiosa. Pregunta mucho, le dices algo que no le convence y te dice, explícame otra vez. Pues no sé bien si lo saben, pero a mí me resulta muy entrañable. Rita es una persona muy familiar, en las fiestas, villancicos incluidos. Pues mira, yo creo que algo que la gente no sabe de Rita es que tiene muchísimo sentido del humor. Yo creo que cuando estás con ella tienes unas risas aseguradas. Y a mí además me gusta mucho la gente que tiene ese sentido del humor fino e inteligente como el que tiene Rita. ¿Lo va a hacer Rita? Bueno, está claro que es una estrategia electoral, que pasamos de Manuela a Rita, no sé si esto, que intentando heredar eso, pero claro, oye, os pregunto, Alberto, gobernar no es una serie de Netflix, ¿no? Esto parece que están anunciando una serie de Netflix. No. Hay una frase que me cuesta reproducirla porque se va a interpretar como que lo digo con el tono que no es, pero es que a mí me sorprende mucho que es especialista en ver cómo cuidar sus bulbos. O sea, me parece, políticamente me quedé atónito cuando la escuché porque no sé qué me aporta como votante. Y sé que tiene un doble sentido muy duro y no, igual por eso lo han dejado, pero me sorprende muchísimo porque creo que resume el vídeo. Es decir, un montón de datos que me son irrelevantes, en el mejor de los casos. Quiero decir, bueno, muy bien, su marido y sus amigos hablan bien de ella. Me sorprendería mucho lo contrario, pero que la gente que es de su propio partido y sus amigos y su marido le parezca una buena persona, lo daba por descontado. Fran. Claro. Esto tiene su público, ese tipo de formato. Perdona, Fran, es que Rita aspira a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, que es mucho más, incluso presupuestariamente, que un ministerio. Perdona, Fran. Pero vamos a ver, la generación de ciertos, no voy a decir de nuevos políticos, de ciertos políticos que han llegado actualmente en los últimos 10 años, tiene la capacidad intelectual de un berberecho. Son gente sin lecturas, gente poco formada, poco competente,
y que han llegado a la política para medrar y vivir de ella. Es gente que sería incapaz de ganarse la vida a nivel privado. Incapaz. Hacen todo lo posible por estar ahí. Otra cosa es analizar el formato, los eslóganes que se utilizan, los mantras, los soundbites, que en comunicación política pueden tener más o menos efecto cuando analizas el segmento al que te quieres dirigir. Si es más amplio, menos, si te diriges a tu militante o te diriges a un público más transversal porque quieres ampliar el espacio de voto. Bueno, pues eso es lo que hay que analizar, si realmente eso está hecho para llegar al madrileño común o lo que va dirigido es a un público específico que lo que quiere es movilizarlo o atraerlo o simplemente exportar una imagen simpática con el que se pueden identificar muchos. Bueno, en algunos casos lo que nos puede parecer de un nivel intelectual paupérrimo o de una simpleza absolutamente apabullante, pues puede que tenga su sentido detrás. Y a veces spots o productos audiovisuales que parecen muy elaborados, muy rigurosos, muy sesudos o muy intelectuales, no tienen ningún tipo de penetración social porque a la gente les parece aburrido. Sí, pero, Fran, una vez a un votante joven, ¿no? ¿O qué? Claro, pero no una vez dicho esto de que efectivamente hay vídeos que nos sorprenden y que llegan al votante, todo eso está muy bien, pero en este caso no es ese. Quiero decir, todos sabemos que efectivamente hay vídeos que funcionan y vídeos que humanizan al político y que provocan una cercanía maravillosa, pero en este caso concreto, quiero decir, no hay ningún votante que descubra nada nuevo sobre Rita, o sea, que le gustan las plantas, más Madrid son plantas, quiero decir, o sea, no hay un aporte. Creo que lo más que hay es que digan que les gustan los villancicos, por aquello de, bueno, villancicos, Navidad, iglesia, religión. Sí. Ese puede ser el mensaje o ese plano de Mónica García con muchas botellas detrás. Que no nos guste y a mí no me gusta tampoco. No es que no me guste, es que digo que no tiene ningún sentido ni fin electoral real. Es decir, que va a convencer a tres personas que llevan a votarla porque son sus amigos. Eso es lo que digo, que no sirve ni electoralmente. Bueno, que no tenga fin electoral, que yo creo que sí lo tiene, no significa que no tenga... El fin lo tiene, lo que no consigue es un éxito electoral. Ah, vale. Eso es otra cosa. No, y te digo una cosa, por el bien de los madrileños esperemos que no lo tenga. Porque si esto es lo que va a gobernar Madrid, pues lo que van a oír de Madrid no solo van a ser las empresas, sino que van a ser sobre todo los madrileños. Y eso es lo que tenemos, no sé si esa es la alternativa. Ya pueden hacer todos los vídeos que quiera. Porque en Madrid va a repetir Almeida y va a repetir Ayuso con una suficiencia. Bueno, es que eso en cambio tampoco está tan claro porque tienes un pésimo gestor y cuando tienes un pésimo gestor pues la gente se da cuenta también. Tiene que haber un espacio medio entre las flores y la gestión pésima de volver al déficit por primera vez en la historia desde hace años, por tener la basura hecha en las calles, por tener una incapacidad para terminar hasta la Puerta del Sol, por no haber quitado deuda. O sea, tiene que haber un punto medio entre la pésima gestión de Almeida y esto. ¿Qué alternativa hay a eso ahora mismo? ¿Qué alternativa hay? Fijaos de todos, si me permitís, por no salirnos, por no salirnos digamos de esta de los partidos, Fran. Por no salirnos nosotros del hilo un poco argumental que hemos planteado hoy entre esa figura de Tamames, que más o menos le gustará, digamos, la altura intelectual, o si esa degradación política va con la degradación también cultural de la sociedad. Hace poco estuvo aquí Luis Cueto, que es concejal de Recupera Madrid, y hablaba y conoce bien, lógicamente, los intríngulis internos de lo que fue el gobierno y las personas de Manuela Carmena, y contaba que, claro, acuérdense ustedes del vídeo que acaban de ver, y contaba cómo Rita Maestre eludió directamente las veces que Manuela Carmena le dijo: quiero que hagas gestión, no solo ser portavoz y salir en los medios, gestión. Y los consejos que Manuela Carmena, como ya una persona veterana, le daba a la joven Rita. Yo tengo muy pocas discrepancias, algunas sí, serias, pero otras no, de lo que propone, pero tengo muy serias dudas de que tenga la capacidad de liderar 25.000 funcionarios para llevarlos a cabo. Cuando Manuela le dijo a Rita: oye Rita, quiero que tú seas concejala de Arganzuela o concejala de Cultura, y ella no quiso, eso le ha mermado traer a estas elecciones un currículum de haber tenido esa experiencia, y no la tuvo. Rita Maestre y Íñigo Errejón venían a cambiar la política, a eliminar a la casta. ¿Son ya políticos profesionales? Lo son. Y yo me acuerdo que cuando Manuel le dijo: Rita, tú eres muy joven, prepárate una oposición, porque como dependas de la política, vas a estar siempre vendida a los intereses y estás... Sí, lo estoy pensando, no sé qué. Ha decidido quemar sus barcos, dedicar toda su vida a la política, le irá mejor o peor, pero todos aquellos políticos que el día que no les metan en las listas no tienen dónde caerse muertos, eso es un problema enorme.
Eso es un problema enorme. Os pido brevedad para pasar al siguiente tema. Es un problema enorme para la política nacional, porque ocurre en todos los partidos, pero en algunos casos especialmente. Respecto, por ejemplo, a la que yo como periodista ya viví en el Congreso de los Diputados. Allí, si me permitís la expresión con todo cariño, el más tonto tenía 3 licenciaturas, llevaba no sé cuántos años trabajando, era abogado del Estado, era ingeniero o algo así, ¿no? Y ahora, pues cualquiera llega a cualquier sitio y maneja 500 millones de nuestro dinero. Esa es la afirmación. Cualquiera llega y maneja 500 millones de presupuesto público. ¿Os dais cuenta de que ya no se habla de casta en este país? Porque los que hablaban de casta se han convertido en la casta. Y son millonarios cuando vinieron a eso. Es que han venido a eso. El problema es que los que están al frente de las instituciones no van a acabar nunca con los problemas que hay en España porque viven de ellos. Entonces encontrarán siempre 1000 motivos para no acabar con el problema o los problemas reales. Cuando se llegaron al gobierno, decían que iban a acabar con el problema de la violencia contra la mujer. Ha aumentado la violencia contra la mujer, a pesar de más de 2.000 millones de euros de presupuesto de un ministerio que se creó para acabar con ello. Cuando vinieron al gobierno dijeron que iban a acabar con el problema del paro. Hace poco ha aflorado una cifra que el propio gobierno había escondido, de más de 300.000 parados que no estaban contabilizados. Cuando llegaron dijeron que iban a acabar con la deuda pública que estaba disparada con Mariano Rajoy y que iban a llegar las inversiones a España de una forma que aquí iban a venir las empresas y no se iban a ir. No solo no vienen las inversiones, sino que se van las empresas de España. La última, Ferrovial, y seguramente haya cola. Es decir, necesitan que haya problemas, porque cuando tú vives del presupuesto público, si tú acabas con el problema, dejas de ser útil. Y por tanto dejas de vender que el problema son que los otros lleguen al poder. Por eso le encuentran siempre 1000 excusas para no justificar su incompetencia, que es lo que verdaderamente tenemos. Y no me refiero solamente a las Ritas, a las Irene Montero, a las Yone Belarra, no, me refiero también a las María Jesús Montero, a las Carmen Calvo y a toda esa cohorte de vividoras de la ubre pública, que no saben hacer otra cosa. Por eso no solo muy joven como Rita o para Errejón. Justificar el presupuesto público. Claro, que venían a cambiar la política. Sí, Alberto, adelante. No, que es una pena que a Fran solo salgan ejemplos del lado de la izquierda. Creo que en esto no hay ideologías, que hay gente con poca esto afecta a todos los partidos. ¿Cuándo quieres que te ponga del otro lado? Dime de qué partido te puedo poner. Me hace gracia el señalamiento que parece ideológico. Pero no, fíjate, yo creo que es un éxito. Yo que soy crítico con el poder y está gobernando el PSOE y Podemos. Bueno, ya, pero los que aspiran a gobernar también hay que tenerlos en cuenta porque luego pueden llegar a gobernar y por lo tanto supuesto, vale que lo tengamos cuando lleguen a gobernar y lo hagan mal, se le criticará. Bueno, es que hay gente que ya lo hace mal incluso en la oposición. Entonces es un anticipo. Fijémonos en cómo son en la oposición y así ahorramos tiempo luego para el gobierno. Pero fíjate, hay una cosa que es un éxito de la democracia, pero yo creo que lo hemos entendido mal. O sea, que cualquiera puede llegar a presidente del gobierno es muy bueno para la democracia. Eso está muy bien. Lo importante es que cualquiera pueda tener las capacidades para llegar a presidente del gobierno. Eso es lo que se nos ha quedado por el camino. O sea, lo de que cualquiera pueda llegar lo tenemos, pero esa filosofía, lo que quería decir, esa filosofía democrática es que cualquiera tenga la capacidad formativa, que cualquiera tenga las oportunidades, es decir, que cualquiera tenga esa posibilidad de ser presidente del gobierno. No que cualquiera pueda ser presidente del gobierno, que es que es sutil la diferencia, pero es que tampoco, es que el sistema, es que no es cierto. Es que el sistema no te permite que cualquiera pueda llegar a ser presidente del gobierno, no es así. No es así. Claro que sí. Tal como está. Basta con que te metas en un partido, Fran. No, bueno, pero es que basta que te metas en uno de los dos grandes partidos para empezar. Bueno, pues puedes llegar a vicepresidente en el otro, no te preocupes. O sea, bueno, pero en uno de los dos, porque el sistema está hecho como está. Está hecho como está y España es bipartidista y lo seguirá siendo. Punto número uno. Pero el mérito de afiliarse a un partido es fácil, quiero decir, es muy, muy sencillo. Eso sí que está al alcance de cualquiera. Claro, pero lo que quiero decir es que luego ahí hay una serie, y tú lo sabes porque has estado en un partido político y yo también, hay una serie de cuitas y una serie de coyunturas que no es fácil llegar a hacerte con las riendas, subir, ganar primarias, etc. O sea, no lo hace cualquiera, ¿no? Y luego hay detrás un apoyo sistémico que hace que subas o bajes, ¿no? Eso sabemos muy bien cómo funciona, es que ambos hemos estado en formaciones políticas y conocemos muy bien. Y ambos sabemos que no es por capacitaciones. Por eso mismo te lo digo. Pero por eso digo que no es cualquiera, porque a lo mejor hay un cualquiera que es una persona estupendamente formada y capacitada para gestionar y dirigir un país y a lo mejor es un cualquiera, un anónimo, y no llega porque no está dentro del sistema político. Pues que se hubiera afiliado. No puede llegar cualquiera. Oye, fijaros, hablando de alguien cualquiera, os voy a poner un...
No, ese no es cualquiera, ese tiene una amplia trayectoria, es verdad, ya. Y por seguir el hilo un poco también del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto ha hecho una campaña, vamos a ver ese tuit, pues en la que, pues por darse cercanía, etcétera, etcétera, pues ha colgado un tuit en el que decía los que cada día levantan la persiana de su negocio, los jóvenes que se preocupan por su futuro, o los mayores que necesitan que estemos a su lado. No tendría sentido una campaña sin contar con las personas por las que vamos a trabajar. Ellos son los auténticos Reyes de Madrid. El señor de la derecha, fíjense, el señor de la derecha, el que sale con un cartelito de taxi por detrás. ¿Y quién es el señor de la derecha? ¿Lo conocéis vosotros? No, no lo habéis pillado, pero bueno, yo os lo digo. Miguel Fúnez. Miguel Fúnez ha sido uno de los más conocidos líderes del mundo del taxi de Madrid, que es un mundo ha sido básicamente siempre, hasta la llegada de la VTC, un mundo, digamos, de la derecha madrileña. Pero claro, es que este señor se caracterizó por decir y hacer públicamente cosas como esta que vais a escuchar. Yo no sé si Reyes Maroto se había enterado bien de esto, o es una nueva metida de pata de la candidata socialista. Escuchad bien, ¿eh? A ver, Funes, macho, que no te tomo la pastilla esta mañana. ¿No me tomo la pastilla? Sí me tomo la pastilla. Yo lo digo muy claro, el que juegue con eso juega con la muerte. Y me toca la polla a la cárcel, ¿eh? Me toca la polla. Si hay que de la cárcel salgo, pero del cementerio alguno no sale. Si queréis jugar con eso, arriesgaros. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. A ver quién es el valiente que tiene cojones a hacer la prueba. Y si tienes cojones se lo digas. Pero eso sí, reza porque no te coja. Estás muerto o estás muerta. Te lo juro por mis hijos, es que no hay nada más que hacer. Es decir, a partir de ese momento lo que has demostrado es que quieres joderme la vida. De otra manera, muy bien. Yo te voy a joder la tuya, pero quitándote. Cuídate las espaldas, bonita, cuídate las espaldas a partir de ahora. ¿Vale? Y es una amenaza, te lo advierto. Ya la puedes ir denunciando, cuídate las espaldas. Y al final me calienta la puta nana de mierda esta, la zorra esta, que tiene una cara, pero qué cara de guarda tiene. Tiene cara, lo siento, Carmen, si te molesta la palabra, tía, pero tiene cara de comerse todo lo que le viene por delante. Vamos, está haciendo servicios completos en el taxi, pero como te ha mandado. Todo por el dinero. Que te vayas a reír de tu madre, chaval, que estoy esperándote en Ruiz, ven aquí. Me vas a buscar la ruina, pero ven aquí, tío. Ven aquí. Ya me buscaré la vida para poder solucionar el problema que voy a crear con mi familia, pero tú no te ríes de mí. Ven aquí. Ven aquí, estoy en Ruiz, en la Ronda de Atocha, ven aquí. Que te voy a quitar el cachondeo de por vida ya. Ya bastante te has cachondeado. Ven aquí, en Ruiz estoy esperándote. Aquí estoy parado todavía. Ven aquí, hombretón, que te voy a enseñar lo que es un hombre. Ven aquí, que vas a probar hoy la receta que estás buscando. ¿Alguien ha asesorado mal a Reyes Maroto, Alberto? Porque esto es público y notorio, vamos. No había, anda que no había gente para hacerse una foto en Madrid, digo yo, ¿no? Sí, miles de taxistas, supongo que no tienen... Normales, claro, no, ni violentos, ni machistas, ni... Bueno, estamos hablando de una generación que pide la dimisión a uno por tener una ayuda a la calefacción que tienes tú mismo. O sea, quiero decir que es que... ¿Cómo le vas Mónica a pedir a un García. asesor? Claro, es que hemos perdido ya la capacidad de decir, bueno, vamos a mirar las cosas un poquito. De todas formas, fíjate que a mí lo que más me interesa es la foto, cómo Reyes Maroto está al lado de él, pero los dos están absolutamente separados, sin tocarse, en dos mundos absolutamente diferentes. Bueno, han puesto La aquí foto lo del de taxi sí mismo- como para intentar atraerse el mundo Claro. del taxi, ¿no? Sí, pero él está con los brazos cruzados, ella está separada, o sea, en realidad no transmite ninguna cercanía, como mira, hay que hacerse la foto con el taxi, que ponga taxi. Y encima, si lo eligen así el candidato, pues el candidato, pues... Yo creo que pues, eso pues, bien, demuestra... pues nada, pues enhorabuena. Eso demuestra que el PSOE da por perdido al Ayuntamiento de Madrid, como da por perdido a la comunidad, ya no solo por los candidatos que ha presentado, sino porque evidentemente lo que están haciendo en las campañas, el otro día Lobato dijo también una aberración que se le volvió en contra, y por lo que están diciendo cada 2x3, ya no es cuestión de quién está asesorando, es que manifestaciones como esta, el nivel de los candidatos, la campaña que están haciendo, el no cuidar estas cosas, demuestran que dan por perdida tanto el ayuntamiento como la comunidad, porque las encuestas y los sondeos están diciendo lo que están diciendo.
Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, esto es lo de menos. A mí lo que me preocupa es que este señor esté al frente de un servicio de concesión pública, como el taxi. Eso es lo que a mí me preocupa. Que este señor, que habla como un mafioso, pues es que amenazaba de muerte a sus compañeros, de verdad. Además decía, si voy a la cárcel me da igual. Y además un machista, porque decía, ¿y tú qué? A una compañera. A mí la foto es lo de menos. La foto es lo de menos. A mí me preocupa los audios de un señor que está al frente de un servicio público o de concesión pública. Y que este señor se dedica a recoger pasajeros todos los días cuando sabemos... que es eso, que es un hooligan que se dedica a alentar a las masas a no sé qué. Eso es lo que me preocupa realmente. El taxi, hace mucho tiempo, el sector del taxi, que ha perdido el norte y hay cada vez más usuarios que utilizan las VTC no porque haya una alternativa de mercado, cosa que siempre es bienvenida y que por supuesto yo defiendo, sino por cuestiones como esta. Cuando ven a personajes como este. Cuando el otro día subió otro usuario un vídeo diciendo que un taxista le bajó del taxi porque cuando le dijo la dirección, consideró el taxista que estaba demasiado cerca y no iba a hacer una carrera, digamos, económicamente muy alta, y que lo bajó del taxi en el momento en el que se subió en Atocha, cosa que es denunciable y que le puedes pedir incluso el número de licencia para denunciarlo. Bien, cuando la gente va utilizando servicios alternativos son por estas cosas. Cuando ven estas cosas, no es cuestión de si es público o privado, no, es por esto. Si este señor representa al sector del taxi, hay una cantidad representante de taxistas maravillosos, que son los primeros que dan el callo cuando viene a se ha politizado incluso una carrera cuando te pasa algo. Son por supuesto, son un servicio esencial de la ciudad y vamos, que haya uno o dos. Claro, pues anda, que lo que pasa es que se ha politizado, si me permitís, se ha politizado un poco, ¿no? Quiero decir, el mundo del taxi y las VTC. Porque tú te subías a un taxi en Madrid y lo normal era escuchar, yo qué sé, a lo mejor pues a Federico Jiménez Los Santos. Eso era lo más normal. Pero perdona un segundo, Fran, y luego lo que nos hemos encontrado es que ante la aparición de las VTC y de la nueva regulación, etcétera, pues han buscado, porque el señor Funes nos consta que buscó refugio, es muy amigo de gente del PP, que ha pedido cosas al PP y que como el PP no se las dio, pues ha pasado al otro lado. Bueno, claro. Eso es muy legítimo que uno defendiendo sus intereses. Eso es muy legítimo. Sí. Que es muy legítimo que uno defendiendo sus intereses haga eso. Pero yo que he vivido dos huelgas del taxi y una viendo cómo el vehículo que yo había cogido alternativo, porque tenía que llegar a la estación, tuvo que dar una vuelta para no ser agredido, ahí disiento de Alberto, no son uno o dos. Desgraciadamente, la mayoría... Una situación de huelga no es una situación normal. O no sé qué porcentaje de taxistas son profesionales, honrados y personas con sentido común, pero cada vez hay más por la mayoría. Entran dentro de este círculo de este señor que se dedican a hacer política dentro del taxi, se dedica a hacer sindicalismo del malo, es decir, de la barricada. Bueno, es que tienen que hacer política porque tienen que defender sus intereses. Es que política va precisamente a hacer de eso, defender los intereses de la colectividad, de tu colectividad, de otra colectividad, por lo tanto, que la sociedad civil no con haga violencia, política, pues, menos mal. No con amenazas, no con extorsión, no con chantaje. Se trata probablemente de buscar, de ir al hilo de los tiempos y de evolucionar, no quedarse atrasado en modelos de negocio y de servicios, porque probablemente los tiempos siguen avanzando y hay que adaptar respetando a todo el mundo, al que paga una licencia de taxi de 150.000 euros y el que tiene un VTC. Si me permitís, Miguel Funes... competencia y no pasa nada. Claro, por eso. Miguel Funes no sabíais... Y no pasa nada. Miguel Funes no sabíais quién era, pero Félix Millet sí. Félix Millet, el responsable del caso Palau, que empezó a destapar, abrió la espita de toda la corrupción que en torno al puyolismo venía acampando en Cataluña, con la bandera catalana envuelta, por supuesto, durante décadas, y todo lo que hemos sabido después ha fallecido hoy. Félix Millet, para que ustedes lo sepan, era la persona que estaba al frente del Palau de la Música, otro de los símbolos del catalanismo y de la cultura catalana, siempre además, más allá de la utilización política que luego se hizo. El nivel de corrupción que se fue destapando y que después llevó a seguir tirando del hilo del pujolismo y de la corrupción que apestaba en Cataluña, llegó al tiempo de que el señor Millet, para que ustedes se hagan una idea, pasó al Palau la factura de la boda de su hija.
Y después, a continuación, esa factura que el Palau le había pagado a él, se la pasó a su suegro, al suegro de su hija, a su consuegro. Era un nivel ya tan cutre que fue tremendo. Yo os pido una reflexión ahora que estamos con esto y con lo de Enríquez Negreira y el Barça. ¿Cuánta falsedad, ¿no? Es que no sabemos qué decir, ¿no? Porque es que se envolvieron en la bandera de Cataluña, les dejaron hacer desde Madrid, todos, unos y otros, y aquí ni el Barça se salva, ¿no, Alberto, o qué? Bueno, yo separaría las dos cosas. ¿Sí? Yo creo Hombre, pero pues yo no, ¿eh? Pues yo no. El Barça ha sido un símbolo siempre, Sí, digo, no todo lo del Barça, pero lo de Negreira no creo que fuera, no, está por ver, oye, y lo mismo me lo demostráis y efectivamente tenía una connotación política y la Generalitat estaba detrás de los pagos a Negreira para que el Barça connotación política Madrid, y la entonces, hicieron desde el momento en que el nacionalismo y el independentismo hizo suyo al Barça, independientemente de que tuviera aficionados en Albacete, en Murcia y en Cartagena, lo consideraban más que un club. Esa ha sido una de las perdiciones precisamente del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, que muchos aficionados suyos han tenido que dejar de ser del Barcelona porque quería ser del Barcelona, no del nacionalismo catalán. Entonces, pero bueno, allá ellos y sus errores, allá ellos si pagan un árbitro para que luego no les haga nada. O sea, quiere decir, nunca me voy a poner del lado del que intenta estafar y le sale mal la cosa. Oye, pues chico, haberlo hecho mejor posible. Ahora, por cierto, ahora que dices esto, ¿tú crees que no sacaron nada? Te pregunto, ¿tú crees que no sacaron nada? Porque si tú le pagas a un señor durante un tiempo y resulta que no sacas nada, deja de pagarle. Ahora, si le pagas mientras es vicepresidente del comité, esto que se investigue, presunción de inocencia para todo el mundo como en todo, pero le pagas mientras es vicepresidente del comité de árbitros y el mismo día en que deja de ser vicepresidente del comité de árbitros dejas de pagarle, hombre, algo habrán sacado. Yo no sé, no lo sigo mucho, pero 3 años que dicen que estuvo sin pitarle un penalti al Barça y cosas de estas. Las pruebas son complicadas. Lo que pasa es que es evidente que pagaron más de lo que recibían. O sea, pagaron más de lo que el otro prometía. Eso parece bastante claro. Bueno, eso sí, puede ser. Por eso, que si alguien se deja engañar, seguro. Lo que pasa es que yo no puedo opinar de eso. 7 millones. Mi única parte absolutamente irracional es que soy madridista. Entonces, como soy tan irracionalmente madridista, sobre esto no te puedo dar una opinión válida. Por eso te he pinchado, venga. Siempre le decía, pero siempre le decía a Alberto que en algo tendríamos que tener en común, pues tenemos en común que somos los dos irracionales madridistas y por tanto, yo en eso hablo como forofo prácticamente. Pero, vamos a ver, claro que hay una vinculación política Fútbol Club Barcelona. Barcelona siempre ha defendido que es Cataluña, igual que hace el nacionalismo. Yo soy Cataluña y por tanto todo me afecta, cuando hay muchos clubes en Cataluña que no son solo el Barcelona. Esa vinculación es lo que ha hecho que durante 40 años, al igual que el nacionalismo, actúe con absoluta impunidad e inmunidad. Igual que los políticos nacionalistas que han robado y saqueado las arcas públicas y se han corrompido hasta las trancas, han actuado con la connivencia en Madrid del poder central con impunidad e inmunidad, igual lo ha hecho el FC Barcelona, con los poderes de Madrid actuando de la misma forma. Y esto no solamente ya está llegando aquí en España y está trascendiendo, está llegando a Europa, porque hoy se ha sabido que se están estudiando la vinculación que hubo y los posibles reflejos y los resultados de Barcelona con, en su momento, el vicepresidente de árbitros de la UEFA, que así mismo era el responsable de UNICEF en Europa. Recordaréis que durante muchos años el Barcelona pagó, no recibió dinero por publicitar su camiseta, sino que Barcelona pagó a UNICEF porque UNICEF apareciera aquí. Bien, los resultados de UNICEF eran los siguientes. Cuanto más o mejores resultados tenía el Barcelona en Europa, más presupuesto tenía UNICEF para luego poder, explicarlo a su gente. ¿Qué pasa? Que el responsable de UNICEF era también el responsable de los árbitros. Entonces, lo que se está investigando es y casualmente fue el famoso Obrevo con el Chelsea, el famoso de Blecker, Busaca, que se investigue todo. La lista que sacó Mourinho. Vale, entonces, el Barcelona es un club que, es decir, si la gente está esperando la imagen o el audio del Barcelona o alguien del Barcelona entregando un sobre a un árbitro, eso no existe. Eso ya existió en los años 70. No, si eso probablemente, eso ya lo tenemos, eso lo tiene Hacienda. Vale. Eso lo tiene Hacienda. No, bueno, pues, eso es lo único que tenemos. No, es que pruebas. ¿Qué más pruebas quieres que un claro que 7 millones. Claro, que no solo eso, sino que te dicen que te puede ayudar. Y además de todo eso,
es que coincide con la época en la que durante más de 2 temporadas a Barcelona no le pitan un penalti, donde tiene siempre saldo positivo en todos los partidos porque expulsan a uno. Que no voy a entrar en eso. Si estoy Alberto, venga. No tengo ninguna duda de que el Barça ha tenido un trato maravilloso de favor, pero claro, lo que digo es que no soy capaz de saberlo si como aficionado que soy madridista o si es objetivamente así, por eso me abstengo un poco. Pero lo que sí puedo analizar obviamente es... Un segundo, Fran, lo que sí entiendo que es que el Barcelona espera que con esto pase lo mismo que pasaba con todas las corrupciones en Cataluña. Y eso es lo que no puede ser. O sea, su actitud está siendo la misma. Está diciendo, bueno, pero esto no pasa nada. No, se cree que es Cataluña. Se lo cree hasta ese punto, hasta el punto de, bueno, pues los políticos catalanes han podido robar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo nos van a acusar ahora a nosotros? Pero mira, ¿cómo nos va la Liga a investigar? ¿O cómo nos van a echar de Europa? Pues en eso sí que tiene mucho parecido. Porque si se van de España, se van de Europa, y si esto se demuestra, bueno, es que últimamente no hace falta ni echarles de Europa, se van ellos solos. Claro, es como lo de Miriam Nogueras cuando quitó la bandera de España y dijo, la mía es la europea, y claro, salió Iván Espinosa de los Monteros y dijo, hombre, la suya será europea porque pertenece a España. Claro, oye, pero aparte de ese azote intelectual, un dato, en Italia, al equipo de Italia, que es la Juve, se le bajó por lo mismo que ha salido la última semana, que son ciertas escuchas. Se le bajó a segunda división. Sí, pero aquí ocurrió, aquí hay una cosa, disculpa, Fran, que está por ver también, porque se cambió la ley del deporte. Ese trámite se cambió recientemente y el señor Iceta tendrá que sí, el señor Iceta, lógicamente, el ministro de Deportes. No. La ley la cambió el señor Albert Soler, que fue directivo del Barcelona en la época de Negreira. Y cuando lo nombran presidente del Consejo Superior de Deportes, cambia la ley para que prescriba un delito del cual él formó parte como directivo. Claro, pero por eso te digo, esa es la mafia. Pero se acaba de aprobar con el señor Iceta. La pregunta es, ¿el gobierno sabía algo? Eso es a lo que iba, porque justo la rebaja... No lo sé, pregunto, no pongas esa cara, Alberto, yo te pregunto. No lo sé, porque lógicamente el gobierno siempre tiene información adelantada, digamos, privilegiada sobre las investigaciones que hay en curso. Eso es lo normal. Y justo cambiaron la prescripción de ese tipo de sanciones deportivas o de infracciones deportivas que hubiera llevado, según la ley anterior, al Barcelona a la segunda división y probablemente a la desaparición, porque el Barcelona está arruinado. Exacto, Vicente. Y lo cambió el señor que formó parte de esa directiva en ese periodo de los pagos a Negreira. El señor Albert Soler, un histórico del PSG. Sí. Es decir, que ahora está en la consultora de Pepiño Blanco. Entonces, es que esa es la mafia. Siempre he preferido la segunda, como la Juve. Déjale a Alberto, deja Alberto. Venga. Claro, es que... No, que siempre he preferido que si el Barça tiene que bajar a segunda sea porque el Madrid lo baja a segunda. Es verdad que parece que era produciría más placer, ¿no? Claro, pero es evidente que resulta que era muy difícil porque tenían ciertas presuntas ayudas. Lo que es cierto es que hay una cosa con la que no cuentan nunca, y es que algunos delitos, por mucho que te resultado, otros en Europa, de la misma manera pues sus prescripciones tampoco. Bueno, os voy a dejar, os pregunto, sois muy del Día del Padre y estas cosas. Ayer enseñamos un vídeo de un padre que se quejaba en un colegio de Jerez, que le habían mandado a su profesora, y lo vamos a repetir enseguida. Su profesora había dicho, bueno, pues, oye, padres, atención, para el Día del Padre no vamos a celebrar el Día del Padre, vamos a celebrar el Día de la Persona Especial. Porque no puede ser, por si algún niño se siente discriminado. Bueno, y el padre decía, hombre, ¿por qué no lo hacen el día de algún día internacional, el día de la mujer, el día de algo, ¿no? Y hay toda una, claro, esto en el entorno de las cosas que estamos viviendo, de Rodríguez Pam, etcétera, pues ha adquirido un valor enorme. Hay una cierta sensación de acoso y derribo casi al hombre por hecho de ser hombre. ¿Qué os parece? Hemos llegado a un disparate ya del Día del Padre, ¿no? Y el Día de la Persona Especial, muy rápido, y os despido, que tenéis compromisos. A mí me parece un disparate absoluto, porque quiero decir, por mucho que haya personas que tengan o no tengan padres, los padres existimos y hay hijos que tienen padres. Entonces, mientras que haya hijos que tienen padres, pues si un hijo le quiere hacer un regalo a su padre, pues el Día del Padre, es decir, es perfectamente compatible. Si tienes en el colegio una persona que no tiene padre o que no tiene madre, ya lo sabe. Es decir, o sea, no se lo va a descubrir la profesora, por lo tanto, le puedes atender como se ha atendido toda la vida siempre. Oye, pues este es un día especial y ya tendrás otro día especial. Lo que no puedes hacer es eliminar la existencia de la realidad. O sea, tú puedes defender tus derechos a tener tu realidad,
pero no negar la otra. Entonces, pues bueno, pero para chorradas llevamos una cuanta. Realidad frente a ingeniería social, entonces, Fran. Bueno, pero la ingeniería social la puedes hacer, increíble. pero no tiene por qué eliminar la otra realidad. O sea, se pueden hasta convivir realidades y ya estamos en la época del multiverso. No, Entonces, porque qué manía, gran estamos parte- en el multiverso. Es que no, porque gran parte del concepto de ingeniería social es eliminar realidades para fabricar otras paralelas que no tienen nada Ya que te ver digo con yo que ella. De hecho, en la España del frenopático, que es lo que vivimos, llamamos Día de la Persona Especial al Día del Padre, porque lo que simboliza es la España de la familia, la España cristiana, que es lo que nos gusta de esta izquierda. Y por eso A mí se el Día del celebra Padre no me San es la Patri, familia cristiana ni nada, Fran. A mí para el Día del Padre San es que mi hijo José, San me hace un José, regalito. San José. No, Bueno, San sí, José. pues ya sé. Tú celebras San José y yo San el Día José, del es Padre, por eso. que lo ves, pero Es yo por no eso. niego. Sí, Es ya que- sé, es hombre, que ya sé el por Día qué. del Padre. Claro, y la el Navidad Día del también Padre es la Navidad. no es el día pero de- celebro la Navidad incluso Sí. no creyendo en Dios. Fran, o sea, Pero eso tú, Alberto. yo pero respeto no tu la ingeniería realidad y social que tengo la quiere mía este gobierno. propia. Pero, Alberto, eso Tengo tú, la pero tuya. no la ingeniería social de este gobierno. Detrás hay un motivo. Estamos de No es acuerdo. el Día del Padre, es San José. Es San José. Pero Y de para igual ti es forma San que el José. propio gobierno, El Padre. bueno, para los que creemos y para los que consideramos que España, como Europa, uno de sus pilares es el cristianismo. Como Bueno, sí, es claro, la herencia efectivamente. romana y griega. Y esa es la realidad que no se puede negar, pero que este gobierno quiere ocultar. Y que este gobierno quiere esconder con leyes de memoria democrática y con leyes sectarias. Bueno, pues eso es lo que hay que tratar de denunciar. Oiga, el Día de la Madre... Mezclas todo es- y justo cuando nos tenemos que ir. No, digo que el Día del Padre es tan legítimo como el Día de la Madre. Sí, de sí. igual forma que el Día de Que la no Madre tiene nada que no ver se con la llama ley Día de la memoria Persona histórica, Especial. pero bueno. ¿Cómo que no No. tiene nada que ver? Cuando tú reescribes historia y realidades, haces que días como hoy, dentro de 20 años, igual ya no existen. Sí, claro. Hombre, claro todo que va lo cambiando. Tampoco existía el Día del Padre hace 200 años, así que no pasa nada, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Os invito, os San despido. José, y sí. San José, sí. Que es en realidad la fuente al final y luego la creación del Día del Padre a partir del Día de San José, ¿no? San Os Valentín invito a que también, veáis. Perdón, os invito a que veáis los vídeos. Os despido ahora y os dejo porque sé que tenéis compromisos. Gracias a los dos, gracias Alberto y gracias Fran. Venga, a la Madrid. Como siempre. Un abrazo. Bueno, a la Madrid dice Fran. Bueno, vean a este señor que lo mostrábamos ayer, padre de un colegio público, sus niños en un colegio público de Jerez. Recibe este audio de la profesora de sus hijos. Mira, os quiero enseñar un audio que ha pasado una profesora del colegio público, ¿de acuerdo? Colegio público es lo que pagamos todos los españoles, la enseñanza que les vamos a dar a nuestros hijos, ¿vale? Enseñanza que están obligados a dar. Pues, esto es el audio que han mandado. No tiene desperdicio, ¿eh? Buenas tardes, papi. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre, Toda ¿vale? la vida. Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre, pues hay muchos tipos de familias, monoparentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás, entonces Un perro y una vaca. lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial, Ay, ¿vale? bonito. Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya, o de la familia, o por ejemplo, venga, el primo Jaime es el primo más guay. Primo Jaime, súper guay, es lo mejor del mundo. El primo Jaime. El 19 de marzo es el día del primo Jaime, ¿vale? Guay que con el que más se divierte mi niño, con el que más se ríe. Pues el primo Jaime, con el niño. O por ejemplo, con los abuelos, o la familia entera, o si queréis, papá, mamá y los hermanos. Un ejemplo, o papá y mamá. ¿sabes? Un ejemplo. A ver, un papá y una mamá. Lo de toda la vida. Bueno, venga, vale, lo damos por válido. Papá y una mamá. Como algo anómalo, algo que ya eso está, vamos, eso no está visto. Padre y una madre, hombre, por favor. Y él solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama Día del Padre, ¿vale? Sino que es el Día de la Persona Especial. Así que por favor, irme trayendo prontito las fotitos para hacer la actividad. Una foto en horizontal, Claro, ¿ok? como tú quieras. Venga, muchas A gracias. ti, encantadora. Buenas tardes. Hay Día de la Mujer, hay Día de la Madre, merecidamente, con todas las letras del mundo. Pero no hay un Día del Padre. Es un acoso y derribo contra el hombre.
es que se está viendo, esto es la escuela pública, es que lo repito otra vez, escuela pública. Andalucía, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, el señor Moreno y su consejera de Educación, ¿no? Hoy ha salido un jerezano muy famoso, Bertín Osborne, mostrando así su indignación. Me acaban de mandar ayer un audio de iba a decir una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera, que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. Que no se pueda celebrar el Día del Padre. Pero, y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta...? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos. Pero o estoy loco yo, o está loca ella, o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si yo fuera... Mis hijas han ido todas al colegio en Jerez. Si yo fuera jerezanos padres de esos niños, sacarlos del colegio cagando leches. Pero sacarlos del colegio. Pues ¿vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? Cuando vuelven por las tardes a vuestra casa, ¿pero qué traerán en la cabeza a esos niños? De verdad que no se puede llegar a menos ya. O sea, calla locos. Encima, enseñando a nuestros hijos ya es el colmo. Y como el domingo es el Día del Padre, hoy la Comunidad de Madrid, a través de la cuenta de Isabel Díaz Ayuso, con un tuit en el que se podía leer "Va por ellos", por los padres, publicaba este vídeo. Es muy buen padre y lo quiero mucho. Pues daría todo por nosotras. Quiero pasar más tiempo con él. Papá nació en Ucrania. Vino con mucho esfuerzo porque no sabía nada del idioma, todavía no tenían casa y ha conseguido muchas cosas. Tener una esposa, bueno, eso ya lo consiguió en Ucrania. Nos despierta, ¿no? Para ir al cole. A veces tardamos mucho, mi padre se pone a tomar el café a 47 y llegamos tarde. Algunos domingos papá prepara el desayuno americano y está buenísimo. Lo dejan limpio, pero no lo dicen. Lo definiríamos como el mejor. Estamos muy orgullosos de papá y lo queremos mucho. Eric, ¿tú quieres mucho a papá? Ha hecho todo por nosotros. Le decimos mucho que le queremos. Mi padre cocina y mi mamá no sé. Mi mamá es camarera. Le decimos que le queremos mucho. Y me gusta mucho que me cuente adivinanzas. Papá, te quiero mucho. Mi papá es buena persona, divertido, cariñoso y un buen chef. Es que le pides, papá, hazme un bocadillo tostado. Quema el pan. ¿Y queréis ir a darle un beso ahora a papá? Quiero. Uy, bien. ¿Qué cosa? Oye, parece que no habéis roto un plato. No te enseña a nadie a ser padre. Para mí ellos son lo primero. Son lo más grande el regalo más grande que me ha dado Dios. Nico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, niño? Una vez escuché que ser padre es levantarte a las 5 de la mañana y que sea divertido. Eso es mi vida. Y de verdad que estoy muy orgulloso que tengo a esos niños,
Tan guapos, tan preciosos, tan listos, ¿sabes? Sin ellos no veo mi vida aquí. Pues lo dicho, feliz Día del Padre y no se dejen engañar, no se dejen dividir, siquiera también como pretenden, en su propia casa. Gracias por vernos.